Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes. Con la emoción todavía encogida por esta verdadera interpretación de Israel, que además nos ha hecho un regalo en la evolución de la música, casi ya de por sí merece la pena todo el intento. Y muchísimas gracias por todas las interpretaciones que hemos tenido, salidas todas desde el corazón y desde las raíces. Querida Isabel, querida ministra, muchas gracias por acompañarnos. Este es un lugar de La Mancha realmente acogedor, y tan acogedor como emprendedor. Gracias, Julián. La verdad es que siempre ha sido un extraordinario anfitrión, como lo es este magnífico teatro. Y muchas gracias también al presidente de las Cortes y al vicepresidente que me acompañan, y a todas las autoridades, tanto judiciales como militares, del Estado, por supuesto parlamentarias, académicas, señoras y señores. Lo decía el alcalde y lo han resaltado a lo largo del día también la presentadora, como siempre, muy bien, Mariló. Manzanares acogió la primera reunión para pactar, para decidir, para dar el paso inicial que se desarrolló luego en un proceso preautonómico que en realidad no se sabía dónde iba a acabar, pero que con la perspectiva de los 40 años transcurridos podemos decir que ha tenido muchísimo de éxito. No digo que no sea criticable ni opinable, pero muchísimo de éxito. Los dos presidentes que me acompañan, el presidente Bono y el presidente Barreda, pueden atestiguar conmigo una verdad que realmente, sobre todo los que vivieron mucho antes de la Constitución y del Estatuto, pero también los que han nacido con ella, como es el caso de Isabel, pueden atestiguar que nunca en la historia le ha ido tan bien a nuestras gentes, ni siquiera digo la tierra, que ha contado con reyes y todo tipo de jerarcas. No. A la gente de nuestra tierra nunca le ha ido tan bien como en estos últimos 40 años, gracias a la Constitución española, al que le debemos absolutamente todo. Las generaciones de hoy y las futuras. Quiero, por supuesto, celebrarlo de la mejor manera, que es compartiendo nuestra felicidad con los galardonados, nuestras magníficas medallas de oro, los hijos predilectos, hijos adoptivos y, por supuesto, a todas las placas ganadas a pulso, en instituciones o a título particular. Os doy las gracias, además, por permitirnos aprovechar vuestro ejemplo para testimoniarlo y para saber exactamente el camino que hay que seguir. Son dos las condiciones que se requieren para estar ahí sentado, y la cumple muchísima gente, pero hay que elegir. Una es una trayectoria vital en favor de la sociedad inapelable. Y todos dais testimonio de que vuestra trayectoria es digna de imitarse, si no en todo, en mucho. Y una segunda condición es compromiso con la tierra. Se puede ser verdaderamente extraordinario en el mundo de las artes, de la ciencia, de la cultura, pero si no hay un compromiso con la región, podrá tener hasta el Nobel, pero no la medalla de oro de la comunidad autónoma. Huelga decir, es evidente. Por tanto, muchas gracias, porque creo que dejáis a la postre dos cosas muy importantes en la sociedad que vivimos. Vosotros sois certezas. Y vivimos en un mundo en donde nos faltan a menudo muchas certezas y muchas orientaciones. De manera que sí, ayudáis simplemente con el ejemplo. Y por otro lado, recogéis un espíritu que siempre nos ha animado como región nueva, que nació nueva. Y no por ser antes Castilla la Nueva, no, nueva. Como otras tantas en España que nacieron no para ser más que otras, pero para impedir ser menos o quedarnos en la cuneta que Rafael también nos predicaba. Por tanto, sí, sois un ejemplo de optimismo.
esta región ha vivido desde un optimismo de que se puede mejorar la situación y, sobre todo, si depende de nosotros mismos. Y ese optimismo lo que me pone de manifiesto es que, a pesar de todas las dificultades que tenga la sociedad, el mundo está lleno de esperanza. Hay que buscarla. No hay que negarse a ella, hay que buscarla, hay que atraparla. Y vosotros demostráis que todo vuestro recorrido ha sido un camino de esperanza, seguramente de muchos esfuerzos y sinsabores, pero finalmente digno de ejemplo. Comprenderán que yo no puedo celebrar el Día de la Región sin empezar también mencionando y recordando desde lo más hondo de mi corazón a todas las personas, 8.249, que se nos fueron con motivo del COVID. Siempre estarán en la memoria colectiva, en el ejercicio de superación de esta tierra, pero también en nuestro dolor. Y, por supuesto, en ese recuerdo comprenderán que también quiera testimoniar la medalla permanente de oro que tienen nuestros servicios públicos sanitarios y otros muchos que realmente dieron lo mejor de sí como personas, además de como profesionales, para sacarnos de donde el COVID nos metió. Muchísimas gracias de corazón. Es un premio permanente, un premio permanente. Y, obviamente, quiero también manifestar mi gratitud. Mi gratitud a esta tierra. No solo porque me ha brindado un orgullo absolutamente indescriptible como político, como responsable público, como persona, si me lo permiten. Es una realidad de verdad absolutamente magnífica, que me renueva en un compromiso permanente con mi tierra. Estos han sido, obviamente, unos comicios complejos en el conjunto de España, donde además se han, creo, cometido muchas injusticias en los ámbitos territoriales. Pero eso finalmente es lo que determina a la gente y lo que tenemos que gestionar y asumir entre todos. Pero en realidad me siento enormemente reconfortado por un resultado, por el equipazo que siempre me está acompañando y, por supuesto, por lo que significa de mensaje en positivo de la región. El domingo triunfó, entre otras cosas, un sentido positivo de la vida, de la política y de nuestras posibilidades. Esto es esencial, esencial. Hemos demostrado salir de muchas cosas, hemos superado 1000 déficits históricos que como región teníamos y obviamente hay mucho todavía que trabajar. Soy en ese sentido enormemente agradecido. Es verdad que dejan lecciones las elecciones. Es evidente a todas luces que el sistema electoral de nuestra comunidad autónoma es un sistema deficitario, literalmente mal pensado, o pensado mal, no lo sé. Pero la realidad es que es bastante increíble que incluso aumentando en porcentaje de votos y en votos se pueda impedir el gobierno de la gran mayoría, Esto es absurdo y, por tanto, quiero dejar muy claro que una de las prioridades inmediatas que va a tener el nuevo Gobierno será abordar una reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar el tapón democrático que se colocó. Es inasumible democráticamente, inasumible. Y, por supuesto, este es un objetivo al que llamo al consenso porque, aprovechando obviamente este esfuerzo de modificación, se requiere también de actualización otras cosas importantes del Estatuto de Autonomía y alguna que incluso nos han dejado las recientes crisis como mecanismos de reacción rápida ante la adversidad. En definitiva, no se trata sino de mejorar y hacerlo desde luego con voluntad de consenso, pero también con la voluntad irrefrenable de que ya no hay plazo para alargar más una decisión que quizás se tenía que haber tomado hace mucho más tiempo. Dentro de nada empezamos una década, la década que nos llevará ni más ni menos que al medio siglo de región, en una región que tiene siglos de historia y de leyenda, podría decir, ¿no? Creo que nos acercamos, y es lo que me importa definir, esta próxima década, sinceramente, me gustaría compartir esa sensación,
creo que estos 10 años pueden ser años determinantes y definitivos para nuestra tierra. Obviamente en el contexto nacional, si no, no tiene lógica. Sí, creo que cuando pasen 10 años y celebremos el 50 aniversario, que es una fecha redonda, muy redonda, hay países en Europa que llevan menos años de vida, por supuesto. Cuando celebremos este acontecimiento de manera merecida, creo que podremos decir que muchos de los déficits históricos que como región había tenido esta tierra, por el centralismo, por 1000 circunstancias, por la coyuntura económica, por los distintos conflictos civiles, esta tierra no fue una gran beneficiada, ni mucho menos de una parte importante del siglo XX, pero realmente desde que tiene autonomía ha encontrado un motor que funciona a velocidad de crucero y que nos hace plantearnos objetivos a lo mejor imposibles de plantearse hace escasamente unos años. Veo una región clarísimamente en positivo. Una región que tendrá, y aprovecharemos además el Estatuto de Autonomía, blindados sus magníficos servicios públicos, que además tendrá una economía más plural todavía, más diversificada y al mismo tiempo con más raigambre en nuestra tradición de siempre, nuestro campo, nuestra agricultura, y realmente unas infraestructuras de vanguardia. Sí, sinceramente creo que los 10 próximos años, salvo que medie un acontecimiento imprevisto, y ya estamos curados de espanto, pueden ser verdaderamente extraordinarios. Va a depender de todo el mundo, y a ese concurso quiero también convocar a los que han resultado electos como presidentes de Diputación, o lo van a ser en las próximas semanas, o futuros alcaldes en estas fechas en las que se constituyen. Créanme que creo que hay mucho camino por hacer. Me he esforzado toda mi vida en hacerlo lo más junto posible y lo quiero hacer con ese espíritu absolutamente incluyente, muy incluyente. Pero sin duda, en los próximos 4 años, pero sobre todo en la próxima década, esta región llegará a ese medio siglo con más empresas, con más empleo, con más sanitarios, con más docentes, con más trabajadores a favor de la dependencia y de la cohesión social, desde luego muchos más ingresos para nuestro campo a través de la política agraria comunitaria, con infraestructuras de comunicación a la última, con consensos sociales y acuerdos a los que me prestaré desde el primer día de la investidura, con empresarios y sindicatos, a los que agradezco de corazón que a las duras y a las maduras, han estado en donde les pide la gente, haciendo y acometiendo una labor de responsabilidad por encima de sus propios representados. Por tanto, sí, desde luego con más agua. Del cielo no puedo hablar, pero del que administramos los humanos seguro que sí. Y desde luego con una economía infinitamente más sostenible y con mucha más energía limpia, si no, dentro de 10 años, quizás toda. Por eso, tengo ambición por mi tierra. Y en el proceso que se va a abrir ahora de toma de posesión y de investidura tras las elecciones, pretendo presentar un programa muy ambicioso. Un programa a desarrollar en los próximos 8 años, que pretende ser ambicioso, que pretende ser realista, pero que va a ser muy firme y que pretende ser también muy compartido. ¿Qué puede hacer esta tierra para que este propósito que tenemos y que comparte la inmensa mayoría, incluso muchísima gente que a lo mejor no confió en mí como presidente, pero sé que realmente se van a poner a remar en la misma dirección, la inmensa mayoría, porque además es lo lógico y es lo sensato? ¿Qué puede hacer esta tierra por nuestro país, por España? Dar ejemplo. Dar ejemplo, que no es poca cosa. Dar ejemplo de no entrar en una dinámica frentista, un ejemplo de moderación. La moderación es la exigencia del día de hoy, porque para irse a un extremo, para ser radical, para eso valemos casi todos. Además, es posible que a lo largo del día siempre tengamos un momento más radical. Para lo que se exige realmente coraje es para llegar a acuerdos, para ceder, para tener posiciones literalmente de sentido común. No frentismo, muchísima más moderación y sobre todo una carrera imparable de avances sociales
Es lo que nos merecemos, una sociedad que se esfuerza en crecer económicamente, que también haya un reparto de ese crecimiento. Realmente podemos, además, contribuir dando ejemplo también y, además, predicando yo aquí con mi ejemplo. Por eso quiero lanzar un mensaje hoy que tiene que ser muy claro y que se tiene que entender. Yo no soy persona que se levante por las mañanas buscando enemigos. No digo que no los haya. Pero que nadie se sienta enemigo por ser de distinta formación política a la mía, que nadie piense que por tener otra militancia o tener otras ideas se puede considerar no representado en el Gobierno, que lo va a ser de todos. Esto me parece capital. De manera que solo aquellos que se esfuercen en la enemistad con quien les habla, solo aquellos, y a lo mejor con mucho esfuerzo tiene que ser, conseguirán una enemistad. Al contrario, es momento más bien de leer muy bien la realidad política de nuestra tierra y del conjunto de España. Puede haber ruido, puede haber dinámicas y dialécticas electorales y políticas, pero lo que tiene que haber por encima de todo son los intereses del conjunto, los intereses de la sociedad. Sentido común. Si es el sentido común del Quijote, no hay vuelta de hoja, que, como he dicho en muchas ocasiones y repito, solo se puede predicar de La Mancha. No me suena la posibilidad de que se escriba el Quijote ni en Lugo, ni en el Rosellón francés, es de La Mancha. Y además no hay nada más que pasearse por esta tierra, por Castilla-La Mancha, para saber que buena parte de esas enseñanzas en realidad las vivimos en el día a día y siguen siendo de enorme actualidad. Como digo, predicaré con ese ejemplo. Y, por supuesto, quiero que queden muy a salvo que lo importante son los intereses de Castilla-La Mancha. Solo hay por delante de los intereses de esta tierra los de España. Pero desde luego quedan por detrás los de cualquier partido, incluido el mío, y la suma de todos ellos. Y no es porque no le dé importancia, que, como comprenderán, soy político de naturaleza. Por tanto, no es eso, es un problema simple y llanamente de saber que una vez pasan los debates tiene que haber un trabajo en común y que, por supuesto, todo el mundo se puede y se debe sentir amparado ante la adversidad por su Gobierno y, por supuesto, en complicidad para todo aquello que necesitamos construir juntos. Lo tengo claro, creo que, sinceramente, que va a haber una labor muy importante que no nos va a costar ningún esfuerzo a la comunidad autónoma, de consensos, de reconsensos, que tienen que alcanzar a todas las instituciones y que, por supuesto, alcanzarán a todos los sectores. Producto del desvelo de las organizaciones agrarias y uno de sus premiados y buen amigo, Fernando, producto de su desvelo y del acuerdo con nosotros ha sido las próximas ayudas que van a salir. Ya tenemos autorización, acabamos de recibirla de Europa para las ayudas especiales para los damnificados con motivo de la sequía. A pesar de que empieza a llover o llueve y todos nos alegramos, la realidad es que el problema está ahí y lo tenemos que afrontar. La semana que viene verán su luz de forma definitiva. Deseo para España y deseo para mi tierra certidumbre, estabilidad. La estabilidad es lo más rentable para un pueblo. Lo más rentable, con diferencia, sobre todo si la estabilidad no lo es solo en el ámbito político, lo es en complicidad con todo tipo de agentes sociales. Estabilidad y, por supuesto, que recuperemos entre todos una alta capacidad para los acuerdos de Estado, los acuerdos de consensos que trascienden generaciones. Eso, realmente, que se puso en cuestión a raíz de la crisis del 2006, del 2007, del 2008, esos cimientos que llevaron a mucha gente a pensar que en España la historia desde la Constitución para acá había sido un fracaso, cuando en realidad no hay un momento más exitoso de la historia colectiva que lo que llevamos andado desde la Constitución del 78. Para la inmensa mayoría, y desde luego es la única que además se ha hecho de toda España para toda España, no de la mitad contra la otra mitad. Tenemos que seguir defendiéndola, aunque sea, obviamente, actualizándola, pero tiene que ser un elemento a proteger, del que además nadie se debe apropiar.
Como nadie debe apropiarse de Castilla-La Mancha, soy muy consciente de que yo soy el presidente, pero la región es mucho más, ni nadie se debe apropiar de España, que obviamente es mucho más que todos. No, esta es una realidad que vamos a afrontar con optimismo y con futuro. Y me quedo para esa llamada a la esperanza, con el ejemplo de nuestros premiados. Todos han demostrado superar obstáculos, algunos de origen científico, natural, otros laboral, otros culturales o familiares. Han demostrado realmente que podemos, que se puede avanzar y que se puede avanzar en un camino que lo único que tiene que estar es claro y despejado. Sinceramente, Castilla-La Mancha tiene años por delante con el camino muy despejado, muy despejado. Y en ese camino os convoco, le convoco a toda mi región, porque en ese camino también me voy a encontrar con todos. Muchísimas gracias y feliz Día de la Región. ¡Felices!